Yo soy Alexia Lara y traigo un video muy divertido, como siempre intento hacerlo. Amigos de la felicidad, una semana sin grabar y yo sentía un mes, un año, un siglo sin ti y la verdad es que ya quería grabar. Y hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. Es un tema que me han pedido muchísimo y yo sé que todos los videos digo que me lo han pedido muchísimo, pero de verdad es un tema que me han pedido muchísimo. Ahora, las creencias son funcionales. Aquí no existe la creencia real, definitiva, la única, la magnífica creencia que domina a todo el mundo. Aquí la realidad es que existen creencias funcionales y es algo que me costó entender. Si nosotros sintiéramos empatía y entendiéramos que solo existen creencias funcionales, la vida sería más sencilla. Porque cada vez que escuchas a alguien con una creencia distinta a la tuya, en lugar de entrar a esa guerrilla de querer corregir a la persona, decirle, esta es la creencia general, verdadera, única y magnífica, tendrías un poco de empatía y entenderías que simplemente existen creencias funcionales y que cada quien va a estar con la que le haga sentir bien, con la que le haga crecer como persona, como ser humano y que por supuesto le permita proyectar aquellas cosas que desea. Así que es importante entender que existen dos tipos de creencia. Existe la creencia general, que es Dios, universo, galaxia, ser interior, Buda, en lo que tú creas existe una creencia general y existe una creencia que va de acuerdo a la situación que estás viviendo, que podría desglosarse en las áreas, la creencia que tienes del amor, la creencia que tienes del dinero, la creencia que tienes de salud, pero la creencia que más información nos da, más chisme nos da en realidad, es la creencia de la situación que estás viviendo, porque a partir de ahí es donde tú puedes hacer una buena reprogramación y tener un resultado diferente. Ahora, primero, para trabajar primero la creencia general, es muy importante entender que todos desde pequeños tenemos una creencia. El carro arrancado. Todos desde pequeños tenemos una creencia, nos guste o no nos guste, nos funcione o no nos funcione, todos tenemos una creencia desde pequeños, porque incluso el pensar que no nos funciona es una creencia. Y es una creencia funcional, porque si creo que no me funciona, por supuesto que no me va a funcionar. Así que yo tengo mi creencia general con la que todos crecimos. Bueno, es que yo creo, a mí me enseñaron que tenía que creer en Dios, pero realmente yo no creo en Él. O yo creo en las galaxias, universos, tengo tal religión, etc. Todos tenemos una creencia que nos inculcaron desde pequeños. Ahora, cuando empezamos a crecer, por lo general un gran porcentaje cambia de creencia por no tener el resultado que obviamente se quería o se necesitaba. Es muy importante entender este punto. Cuando yo empiezo a adoptar una nueva creencia, es importante estar en paz con las demás creencias. Por ejemplo, si yo crecí creyendo en Dios, pero llegó un punto en el que dije, sabes que yo no creo en Dios, para mí Dios es una ilusión, yo creo en el universo, etcétera, etcétera. Es importante que desarrolles tu creencia con el universo, pero estando en paz con la creencia de Dios. Simplemente yo no creo en esto y listo, no es algo que me afecte, no es algo que me perturbe, no voy a impregnar a los demás de decirles, no, eso no es funcional, no sirve, no. Porque todo lo que nosotros hablamos habla más de nosotros que de la situación, que de la persona, que de la creencia. Si alguien viene a decirte, Dios no funciona, esa persona te está diciendo, Dios no me funcionó. Si una persona te dice, el universo no funciona, esa persona te está diciendo, el universo no me funcionó. Si alguien te dice, la ley de atracción no funciona, esa persona te está diciendo, la ley de atracción no me funcionó. Y es importante entender eso porque al principio, cuando una persona empieza a trabajar con ley de atracción, es un nómada total. Llega un punto, sobre todo las personas que llegan a la ley de la atracción porque tienen un deseo en específico, la realidad es que nos vale madre la creencia general, lo que nos importa es el resultado. Y entonces, a mí quien me promete el resultado es lo que yo te ando manejando y es lo que yo te ando intentando. Y por eso después no podemos manifestar al 100%. Un ejemplo que me gustaba muchísimo poner antes era, por ejemplo, una persona que esté enferma, la persona que cree en la medicina, si le das medicina, por supuesto se va a curar. Pero si hay una persona que cree mucho en hierbas, etcétera, en tés,
Por supuesto, esa persona dale té, dale hierbas y por supuesto se va a curar. Ahora, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestra creencia sobre la situación que vamos a cambiar o que queremos transformar, es importante entender que la creencia limitante es esa vocecita que te está diciendo no puedes, no lo vas a tener, claro que no, vas a sufrir, vas a bla, 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 bla. La creencia limitante es básicamente esa vocecita que te está chingando la madre y que está haciendo todo lo posible para que no puedas crecer o para que no puedas evolucionar. Aparentemente es una voz que es mala y que te está diciendo que no lo hagas, que no lo vas a tener, que no te arriesgues, pero realmente es una vocecita que no quiere salir de zona de confort y que se rehúsa a ir a un terreno totalmente desconocido. Es importante entender que la creencia limitante, la única función que tiene es mantenerte en zona de confort, porque por supuesto es la zona que ya conoces, la zona que te hace sufrir, la zona que te trata de la chingada, la zona que no te da ningún pinche resultado, pero es la que conoces y por supuesto esa la convierte en la zona más segura. Para nosotros de repente es más sencillo decir no tengo dinero y vivir dando vueltas en círculo en un área en la cual no tengo dinero, pero al menos sé que es un área que conozco y al menos sé resolverla con deudas, al menos sé resolverla con tarjetas, al menos sé resolverla con... Al menos tengo una técnica y un método suficientemente funcional para poder salir de ahí. Sin embargo, si yo empiezo a tener la creencia de que tengo mucho dinero, eso sería una zona demasiado peligrosa para mí, porque para empezar, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y eso ya me va a salir de zona, me va a sacar de zona de confort y por supuesto eso ya me va a poner a pensar y por supuesto es muy importante entender que a nosotros no nos gusta pensar ni complicarnos la vida, simplemente nos gusta recibir, 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 recibir. Entonces, como es más sencillo recibir, normalmente siempre recibimos más de lo que ya conocemos. Y lo mismo sucede en el amor. Por supuesto, es más sencillo pensar que no te va a llamar porque al menos ya sabes qué hacer, al menos ya sabes cómo sobrevivir hacia esa idea. Bueno, me pongo a leer un libro, bueno, me pongo a ver un video, bueno, me pongo a escuchar un podcast, pero eso me empieza a tranquilizar y sé manejar mi zona de no me va a llamar. Y es más sencillo que pensar me va a llamar, porque eso me va a alterar y me va a poner a pensar cómo va a ser que me va a llamar. ¿Cómo va a ser que voy a tener esto? ¿Cómo va a ser que se le va a ocurrir querer volver a estar conmigo? ¿O cómo será que le va a ocurrir a una persona desconocida atravesarse en mi vida en medio de pandemia para tener una relación muy hermosa y maravillosa? Así es como funciona la creencia limitante. La creencia limitante tiene como objetivo evitar tu crecimiento, pero más que evitar tu crecimiento, porque no es como que soy tu creencia limitante y vengo a detenerte en la vida, más bien la creencia limitante lo que hace es cuidarte y decirte, ¿sabes qué? Tú te vas a mantener aquí, tú te vas a quedar aquí porque esto es lo que conocemos. Y entonces te empieza a evitar ese crecimiento para que no pueda salir a una zona desconocida. Ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a ir directo a cómo tratar esa creencia sobre la situación. Tú tienes que agarrar tu situación y no revolver, irte a una situación específica. A ver, ¿qué creo de que en este momento no esté ganando suficientemente bien? ¿Qué creo de no estar teniendo una relación? ¿Qué creo de querer regresar con mi ex? ¿Qué creo de por qué no ha regresado mi ex? ¿Qué creo de por qué no puedo conocer a una persona nueva? ¿Qué creo de por qué no puedo mantener una relación? Y no importa la respuesta que des, esa va a ser la funcional. Si tú crees que no estás bien económicamente porque no tienes el suficiente estudio, esa es tu creencia. Si tú crees que no puedes tener una relación estable porque eres muy celosa, esa es tu creencia. Si tú crees que no ha regresado esta persona porque es muy orgullosa, esa es la creencia. Pero es importante que te escuches a ti, no que solamente lo digas a lo pendejo. Ah, pues porque no, escúchate, pregúntate, ¿por qué creo que estoy en esta situación? Ok, ahora que ya tengo la respuesta del por qué estoy en esa situación, lo que tengo que entender es que voy a tener que brincar a una creencia distinta si necesito un resultado distinto. Y de cajón tienes que entender que eso es muy desgastante porque no sabes qué lidiar. No sabes con qué vas a lidiar, no sabes a qué te vas a enfrentar, te vas a ir totalmente a lo desconocido. Pero una vez escuché que si queremos resultados distintos tenemos que amar lo desconocido y tenemos que ilusionarnos por lo desconocido. Entonces, si mi creencia es que yo no tengo un buen ingreso porque no tengo un buen nivel de estudios, yo tengo que empezar a creer
que yo estoy teniendo un buen ingreso aún sin esos estudios. Tengo que empezar a generar esa creencia y hasta que yo no la empiece a generar, yo no podré atraer situaciones que me confirmen esa creencia. Porque todo el exterior es una confirmación de la creencia que tienes. Por eso siempre dicen, ¿quieres saber qué crees? Voltea a ver lo que estás viviendo. Por otro lado, si yo creo que no puedo tener una relación estable porque soy muy celosa, me va a tocar creer que soy una persona que está con alguien, que le genera confianza y que yo también genero esa confianza y que eso hace que pueda tener una relación fuerte y unida. Es muy importante entender que una creencia limitante se trabaja con un diálogo constante interno. Es estar todo el tiempo hablando contigo e impregnándote a ti de una nueva idea, que es básicamente lo que hacemos en el macheteo, y por eso en el reto de 3 a 5 días recibí muchísimos testimonios de personas que habían manifestado lo que deseaban. Porque estas personas empezaron a impregnar de una nueva creencia y por supuesto cuando alguien se impregna de una creencia lo puede comprobar bien el resultado, se materializa aquella creencia que tienes. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay personas que se enfocan, que trabajan su creencia y no pasa absolutamente nada. Bueno, la razón por la que estas personas no logran proyectar el resultado como tal es porque no hay una buena definición de la creencia general. La creencia general tiene un papel súper importante en todo esto, porque la fuente es la que empieza a generar la energía necesaria para que se pueda exteriorizar el resultado. Y cuando yo no tengo claro a qué bando voy o en qué bando estoy, es muchísimo más difícil. Y les quiero poner un ejemplo de eso. Hace poquito que empecé a trabajar con la ley del espejo, obviamente todas las creencias son muy similares, pero cada una tiene un tema o un punto en específico que la hace diferente. Ahora que últimamente he trabajado muchísimo con biodescodificación y he trabajado muchísimo con la ley del espejo, obviamente empiezas a impregnarte de una idea distinta. Y después, una vez estaba checando videos en TikTok y vi un video de una chica que hablaba de los signos. Y entonces empezó a hablar que si Cáncer queda con Géminis y que si Virgo queda con no sé qué, y empezó a hablar, ¿no? Y eso me hizo pensar que muchas personas también, al no tener una creencia estable, general, se pueden revolver con eso. Ah, bueno, entonces, a ver cómo. Pero es que un Cáncer nunca queda con un Virgo, pero la ley de atracción dice que lo puede todo. Pero Dios dice que somos espíritu y que somos alma. Pero la ley del espejo dice que somos un reflejo. Pero ¿cómo voy a ser tu reflejo si yo soy Cáncer y todo eso? Entonces, hacemos todo un revoltijo que no nos permite estar estables en una sola idea. Si ustedes no están estables en una sola creencia, es muy probable que aunque hagan el macheteo de la vida, no tengan el resultado, porque la creencia general lo que te hace es fortalecer la creencia diaria. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que Juanito me va a hablar, ¿ya? No es lo mismo que mi argumento sea porque todos somos alma, espíritu, reflejo, y si yo cambio lo va a cambiar, a que tú digas a huevo, porque yo soy Cáncer y él es Virgo y quedamos y somos el elemento perfecto. No, o a huevo, sí va a pasar porque hoy la luna se puso y porque la posición ¿me entienden? Entonces, nada está mal, todo está bien, pero todo va a ser funcional para la persona que tiene su creencia estable. Mientras no esté estable, es un desmadre y un desgaste horrible, porque en cada video, en cada libro y en cada podcast van a encontrar una información diferente que los va a revolver, pero al 100%, y por mucho que hagan, no va a pasar absolutamente nada. Así que las creencias limitantes se transforman con diálogo interno, pero también hay que tener nuestra creencia general demasiado estable para poder entonces nosotros cambiar la creencia de la situación que voy a trabajar. Creo que otro ejemplo que pudiera dar es como decir, claro, yo sé que mi papá me va a dar el dinero, pero ¿quién chingados es tu papá? O sea, y tú vas a ir por la vida, claro, por supuesto, mi papá me lo va a comprar, y cuando me pare contigo, ¿y quién es tu papá?
Ah, no, pues no sé. Pues está bien cabrón, no se puede. Es por eso la importancia de la creencia general y de la creencia de cada situación que estamos viviendo. Por supuesto, les vuelvo a comentar que yo soy muy pro de que todas las creencias son funcionales. Cualquier cosa que ustedes me lleguen a decir, comentarios tanto bueno como malo, sé que va a hablar más de ustedes que de la situación. Vaya, no hay que tomar la vida personal, no hay que tomar las cosas personal, no hay que tomar los comentarios personal. Siempre cada quien te va a hablar de su creencia. El problema es cuando nosotros nos empezamos a impregnar de esas creencias y dejamos de indagar. Hace poquito también empecé a pensar muchísimo en la cuestión del egoísmo, porque muchas personas ven esta cuestión del egoísmo. No estoy hablando del ego y de no, no, no. Estoy hablando de ese punto en donde no nos prestamos atención a nosotros, en donde no nos prestamos atención a nuestra vivencia, a nuestra experiencia, a nuestras creencias y empezamos a hacer como este tipo de comparación, empezamos a comparar, empezamos a desvalorar nuestras propias creencias y nuestro propio poder. Y eso también es muy importante trabajarlo, ya profundizaré más en otro video. Pero sí quería grabar este video antes de trabajar con la ley del espejo, porque creo que toda la información que les voy a compartir del espejo, la de la ley del espejo, va a ser muy funcional. Pero también quiero que tengan conciencia que les estoy hablando de otra creencia o que les voy a hablar de otra creencia y que no va a ser con la finalidad de que ustedes adopten esa creencia como tal, sino va a ser con la finalidad de que por supuesto ustedes empiecen a conocer un poco más. Y algo que les quiero decir y que había dicho en mis primeros videos es que yo comparto o les digo que yo siempre tengo una creencia general y luego tengo mi collage de creencias. Por ejemplo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero tengo mi collage de creencias donde creo en la ley de la atracción, creo en la ley del espejo, creo en muchísimas leyes, creo en la física cuántica, pero mi base siempre va a ser Dios, siempre Dios y Jesús. Y de ahí nadie me va a mover. Lo demás son subcreencias, son mi collage de creencias que de ahí voy alimentando y entendiendo. No está mal, tampoco se tienen que casar con una creencia, pero sí tienen que tener una base para poder fortalecer, para que tengan un barrio que los respalde, si no es muy difícil. Entonces, pues yo lo que les invito es que definan la creencia general, que definan la creencia que tienen sobre la situación que están viviendo y que empiecen a arriesgarse a creer diferente. No es lo mismo creer que pensar. ¿Cuál es la diferencia entre creer y pensar? Pensar lo mantengo, puedo mantener un pensamiento, pero no me siento parte de ese pensamiento. Ejemplo, puedo pensar que me va a llamar, pero no me siento parte de ese pensamiento y realmente el no sentirte parte de ese pensamiento es la razón por la que las personas no pueden mantener una disciplina. Pero cuando mi intención es creer, entonces ese pensamiento yo empiezo a tener esa disciplina para yo empezarme a acoplar, a asociarme y sentirme identificada con ese pensamiento, que es una historia totalmente diferente y que también se los dejo como de recomendación cuando ustedes empiecen a cambiar sus creencias. Entonces, bueno, espero que hayan sacado buena información de este video, que les haya sido funcional. Les dejo en la cajita de información todas las sesiones de coaching, lecturas de cartas. Suscríbanse. Si no me siguen en Instagram, corran a seguirme, Ley de Atracción Feliz. Si no me siguen en TikTok, también síganme, Ley de Atracción Feliz con doble Z. Y ya les voy a hacer toda mi serie de Ley del Espejo, que tuve unas experiencias padrísimas, que entendí muchísimas cosas. Entonces, bueno, estoy muy feliz y muy emocionada de ahora sí ya compartir absolutamente todo, que por supuesto la ley del espejo también la investigué en la cuestión como de cómo funciona el cuerpo, etcétera, porque a mí me encanta entender todo, así que les traigo un buen de información, pero antes quería que tuvieran claro esto para que después no se empezaran a enredar y se empezaran a confundir más. Entonces, bueno, pues listo, amigos de la felicidad, un gusto y un placer grabar otra vez nuevamente para ustedes, estoy muy feliz y nos vemos en un próximo video.